Bien, gracias, Adnils. Estamos grabando este espacio de interaprendizaje. Iniciamos dando la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Aperturamos una vez más el módulo denominado Psicología Educativa y Neurociencia. Por favor, para compartir la pantalla. Te agradezco por el gran apoyo. Entonces, en esta noche vamos a socializar, a construir y deconstruir un tema de repente muy comentado por cada uno de nosotros, pero en efecto, ¿realmente sabremos el real sentido del liderazgo? Es una gran pregunta, entonces les presento el tema de la noche. Hoy vamos a consensuar sobre el ejercicio de liderazgo en la institución educativa. ¿Avanzamos? Nos apoyamos en un autor. Él nos hace la pregunta, ¿qué significa o qué es ser un líder? Pues el autor nos dice que el liderazgo significa que un grupo grande o un grupo pequeño está dispuesto a confiar en la autoridad a una persona que ha demostrado su capacidad, su sabiduría y su competencia. ¿Quién nos recita esta frase? Nos recita Walt Disney. Entonces, cuando Walt nos resalta así en mayúsculas que el liderazgo es la capacidad de confiar en una persona, y esta capacidad se evidencia porque cuenta con ciertos prerequisitos, como por ejemplo, en aquella persona que se evidencia esa capacidad de sabiduría, y la sabiduría está comprendida como el empoderamiento técnico, el empoderamiento legal y ese empoderamiento moral, y también la evidencia del desarrollo de sus competencias. Avanzamos. Bien, nuevamente reiteramos la pregunta entonces, ¿quién es el líder o qué es el liderazgo? El liderazgo está comprendido como, como aquella actividad de influenciar a la gente. Cuando decimos capacidad de influenciar a la gente, es aquel perfil que tiene poder de arrastre popular, por ejemplo, en el cual se va empeñando voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo, buscando así de repente lograr las metas, cumplir los propósitos y por ende el bienestar común. Entonces, el liderazgo se evidencia en, en aquel perfil de la persona, nuevamente decimos, que tiene evidenciado el poder de arrastre popular. Llamamos que una persona es líder cuando detrás de ella caminan un grupo de personas, cuando tú influencias de manera positiva y significativa frente a un grupo. ¿Para qué? ¿Para qué lideramos? Para arribar a qué? Al cumplimiento de nuestras metas institucionales, de nuestros objetivos institucionales. Avanzamos. Bien, ejercer el liderazgo es también resaltar a muchos autores, como nos expresa el Ministerio de Educación,
Tal es así, resaltamos la autoría de Bolívar, de Chiavianato, quienes nos hablan y nos definen al liderazgo como aquella capacidad de influenciar en las demás personas, influencia de repente frente a otro grupo de personas y también esta influencia que nos va a permitir incentivar, motivar a las demás personas. ¿Para qué? Para que trabajen de forma entusiasta, de manera armoniosa por los objetivos comunes. Chevenato y también Bolívar, que son los autores que sustentan el enfoque de liderazgo pedagógico, nos dicen que el liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto. Miren, está marcando acá eh, una gran, a ver, expresión. Dice, es la persona que se distingue. Cuando hablamos de la distinción, está resaltando nuevamente las competencias eh, personales y profesionales. Volvemos a decir esa autoridad técnica, ese dominio legal y esa autoridad moral. Además, el líder siempre va a tener esa capacidad de la toma de las decisiones y siempre van a ser las acertadas. Muy pocas veces el líder suele equivocarse. Gracias a la experticia va a poder evidenciar el trabajo en equipo, va a poder impactar de repente en una organización que preceda, inspirando al resto de las personas que van participando en este grupo para que nuevamente decimos, para alcanzar una meta común, un bienestar común. Entonces, en resumen, tanto Chavianato como Bolívar nos resaltan que el liderazgo siempre va a implicar más de una persona. El líder, que etimológicamente significa, a ver, deriva de un término latín que es leader, que significa luz, guía. Entonces va a ser esa persona que va a poder dirigir, va a poder de repente influenciar sobre una persona o un grupo de personas. Y Chavienato nos dice, él influencia sobre un grupo subordinado. ¿Por qué llamamos subordinados? Porque los demás se van a sujetar a qué? A las normas, a los acuerdos que va impulsando el liderazgo. ¿Para qué? ¿Qué nos va a permitir este liderazgo? Nos va a permitir desarrollar una postura, pero de manera creativa, de manera eficiente, de manera eficaz. Avanzamos. Entonces, muchos de nosotros nos preguntamos y decimos, ¿cómo puedo notar la gran diferencia entre un jefe y un líder? ¿Será lo mismo de repente con un administrador? Miren, en sí hay autores que sustentan sobre liderazgo pedagógico y nuevamente resaltamos a Chavienato, a Bolívar, y él nos expresa en sus autorías que el jefe va a ser aquella persona que influencia en otras personas, pero a través del temor. Usualmente, los jefes en su expresión emplean ese perfil autocrático, donde, por ejemplo, solicita el cumplimiento de una determinada función y dice, si no lo hacemos, por ejemplo, un memorándum. Eso es un jefe, es una persona que inspira a través del temor. Mientras el líder va a generar confianza. El líder también emplea mucha firmeza y cuando solicita, su palabra es ley, pero a gran diferencia del jefe, no emplea el miedo o el temor. El jefe suele en la vida cotidiana emplear y decir yo lo hice, yo logré, yo organicé. Mientras el líder habla en un término que involucra a todos y dice, nosotros lo logramos. Es el trabajo en equipo. Otra diferencia, por ejemplo, del jefe es el que sabe por qué debe hacerse una tarea. Solo el jefe se empodera, solo el jefe tiene la visión clara y común, mientras el líder siempre va a mostrar cómo se debe forjar, por ejemplo, una carrera, una tarea. ¿Por qué? ¿Cómo es que forja? A través de la sensibilización.
a través de la generación de compromisos. También otro perfil del jefe es que se va a basar en su autoridad. Por ejemplo, el jefe va a decir, soy el jefe y lo que yo digo, eso se hace. Mientras el líder se va a basar el trabajo en el trabajo colaborativo. Es decir, el buen líder trabaja en base a la cooperación o al trabajo colaborativo. El líder siempre va a dirigir, perdón, disculpen, el jefe siempre va a dirigir, va a redireccionar. El jefe va a decir ya, paso uno, paso dos, paso tres, mientras el líder va a guiar, es decir, va a ser una tarea de acompañamiento permanente. Otro, otra característica de los jefes es que si algo no saliera bien, no se cumplen los objetivos o metas comunes, el jefe va a echar la culpa y va a decir, por tu culpa es que no se logró lo que pretendíamos. Mientras el líder va a decir, bien, nos ha pasado ello, ¿por qué creen que nos sucedió este acontecimiento? El líder siempre va a buscar en solucionar los problemas y va a ver el error, entre comillas, como una oportunidad de aprendizaje. El jefe siempre ordena de repente los pedidos, la tarea, y siempre dice ya, ojo, les estoy dando la responsabilidad a cada uno de ustedes. Yo me excluyo de ella, si es que mi responsabilidad es mínima, un 10, un 5%, y la gran mayoría de responsabilidad va a recaer sobre ustedes. Mientras el líder nos dice, hay que trabajar todos, codo a codo, y acá no hay directora, acá no hay profesora, acá no hay auxiliar ni personal administrativo. Todos asumimos responsabilidad y desarrollamos un trabajo cooperativo. El jefe, además, suele hacer que crezca el resentimiento entre nos. Por ejemplo, no nos salió bien una meta común y dice, no, por culpa de él, por culpa de ello, ya a la próxima no hay que considerarle, hay que retirarle de él. Entonces, el jefe, en pocos términos, no, no coadyuva, no ayuda, no fortalece a una gestión educativa, de repente donde se fomente una convivencia armoniosa, una convivencia democrática. En cambio, el líder siempre va a promover con mucho entusiasmo, con mucha alegría, el crecimiento primero del aspecto personal y luego del aspecto profesional. El jefe va a hacer que el trabajo sea monótono. Para el jefe no hay opción ni oportunidad de apostar por la mejora continua, mientras para el líder va a hacer que su trabajo se torne mucho más interesante. ¿A través de qué? De gozar nuevas estrategias o de estrategias innovadoras. Resumiendo, el jefe direcciona, redirige, poco estimula, no fomenta un trabajo colaborativo, mientras el líder es aquella persona con carisma, con alegría, que apuesta por el trabajo en equipo, que apuesta eh, por el cumplimiento de metas comunes. Avanzamos, por favor. Avanzamos, por favor, el PPT. Bien, gracias. Ya vimos la gran diferencia entonces entre jefe y líder. Avanzamos uno más. En- por favor, avanzamos un PPT. Mientras va cargando, perfecto. Tenemos muchos tipos de modelos o de perfiles de líderes. El liderazgo ideal, idóneo, siempre tiene que ser con una meta, visión, con una meta compartida que busca ese bienestar común. Pero no todos los liderazgos
son los adecuados. También hablamos de un liderazgo tóxico. Muchos de nosotros en la vida cotidiana decimos, qué tóxico es, qué tóxica eres, no me dejas tranquila. Es que también Chavianato nos sustenta este tipo de liderazgo. Avanzamos el PPT, por favor. Nos hablan del ejercicio de liderazgo tóxico. ¿En qué circunstancias podemos evidenciar el liderazgo tóxico? Cuando aquel director o subdirector o aquel cuerpo directivo o donde están integrando los asesores están tras y tras el cumplimiento de metas, de estrategias, de repente están pisando los talones a cada docente, a cada auxiliar o personal administrativo. No les deposita la confianza, piensan que no lo van a realizar bien. Este tipo de liderazgo, por ejemplo, no favorece para nada al logro de los aprendizajes. Entonces, la tarea es erradicar del sistema educativo aquellas personas que lideran para algo desfavorable o perjudicial. El líder tóxico se convierte en esa persona que tiene una responsabilidad sobre un grupo de personas o sobre la organización y que abusa de esa relación de líder. Es el seguidor por dejar al grupo. Él no le va a interesar el bienestar del grupo. Él le va a pisar los talones a los demás, pero de una manera condicionada. El líder tóxico nunca, nunca, por ejemplo, va a pensar en generar cambios positivos o en una influencia significativa. El líder va a ser incapaz de adaptarse, por ejemplo, a las nuevas ideas. Cuando alguno de sus colegas le propone algo novedoso, innovador, por ejemplo, le dice, podemos hacer esa estrategia y presentarnos al concurso Fonde. El líder tóxico va a ver como una amenaza a aquel compañero o colega que está planteando de repente una situación nueva para salir de su zona de confort. Entonces va a direccionar demasiado y va a influenciar en el autocontrol, pero con riesgos aumentados. Él va a ignorar siempre las necesidades, los intereses de aprendizaje y los deseos de su equipo. El líder tóxico siempre va a pensar en el bienestar de él. Entonces, aquel líder tóxico va a sentir que la persona le estorba, le incomoda. Por él va a decir, ¿no? Uy, ¿por qué tuvo que venir un profesor a hablarme de innovación? Si yo estaba tranquilo acá, ¿por qué aparece? Al líder tóxico le gusta dormir en su zona de confort, en su estado de conformidad y siempre se va a ver sumiso frente a la autoridad. ¿Por qué? Porque lo va a ver como un problema personal y va a decir a cada rato el monitoreo. ¿Por qué? El monitoreo lo va a ver como una situación desagradable, más no de crecimiento o de oportunidad, por ejemplo, de realizar un trabajo colegiado, un guía, etcétera. Entonces, a este líder tóxico le va a tomar muy caro, lo va a ver como algo absurdo hablar de temas de cambio. Le va a ser casi imposible tomar decisiones para salir adelante. Avanzamos, por favor. Bien, también la otra cara de la moneda del líder tóxico es un líder nutritivo. Como su nombre es inspirador, él siempre va a pensar en su grupo, va a pensar cómo relajo a mi equipo potente y poderoso. Sé que estar en aula es agotador, es estresante y él siempre va a preguntar si va a decir, ¿cómo le ayudo al bienestar de mi equipo? Va a ver una manera tan agradable, va a despertar esos sentimientos de aprecio, de estima, de admiración por cada uno de ellos. El líder nutritivo, entonces, siempre va a prestar atención y va a poner de repente atención en aquellos comportamientos nutritivos dentro de su organización, dentro de su equipo de trabajo y va a reducir, miren la gran tarea, va a reducir ese máximo excesivo comportamiento tóxico. Es cierto, nuestra naturaleza humana es compleja, somos seres eminentemente sociales
pero tenemos que tener esa apertura de comprender la individualidad de cada ser, de cada integrante, y dentro de ello podría surgir una tarea, una acción, un comportamiento inadecuado que en gestión podemos llamar como una reacción, un comportamiento tóxico. Pero este líder nutritivo, ¿qué va a hacer? Va a ignorar y va a decir, es cosa del momento. Entonces, estos comportamientos nutritivos tienen que ser contagiosos. El líder siempre tiene que encaminar con una sutileza en la sonrisa, con un abrazo extendido para cada integrante del equipo. Tiene que generar confianza, tiene que ser alentador, tiene que valorar cada acción. Ojo que en la gestión educativa sabemos bien, es cierto, que no todo es perfecto y que nuestros colaboradores podrían tener, como dice, un altibajo en sus acciones, pero nosotros como líderes nutritivos tenemos que valorar esa caída y decir, la caída se dio porque él avanzó, dio un pasito más adelante, no ver como un obstáculo que se cayó porque no sabe, porque todos tenemos que tender y tenemos tendencia al hierro, pero un hierro involuntario. El líder nutritivo también tiene algo prioritario, algo primordial que va más allá y valora el esfuerzo, ese denodado esfuerzo de los integrantes del equipo. Va a valorar todo comportamiento nutritivo dentro de su organización. Si vemos hasta este momento, tenemos dos caras de la moneda opuestas, una cara y otro sello. En una cara tenemos al líder tóxico y al otro al líder nutritivo. Avanzamos, por favor. Bien, entonces hay muchas teorías actuales sobre el liderazgo. Vuelvo a decir, si ustedes desean profundizar sobre el tema del liderazgo, tendrían que leer bastante a Chavianato, a Bolívar. Hay muchos autores que están sustentando el liderazgo pedagógico frente a las fuentes del Ministerio de Educación. Entre estas teorías, por ejemplo, tenemos una teoría del carisma o del líder transformador. Y antes de mencionar esta característica, permítanme decir que hay autores que dicen que el liderazgo se hereda y otros dicen que se hace. Pues ambas autorías nos hacen arribar al siguiente concepto, que el liderazgo se hace empleando de repente un carisma, una actitud positiva, un comportamiento nutritivo, como que también el liderazgo se hereda, pero ¿en qué situaciones? En caso de las monarquías, por ejemplo, en Inglaterra ya hay sucesores de reinados, en ese caso el liderazgo pues es heredado, ¿no? Sin esfuerzo alguno. Cuando hablamos de teorías actuales, podemos citar, por ejemplo, a la teoría del carisma. ¿Qué nos dice en esta teoría del carisma? Que el líder siempre va a apostar al cambio, a la mejora continua, y está centrado en un rol protagónico de líder como agente del cambio, y él va a ser el promotor del compromiso y de la motivación del trabajo en equipo en tiempos y en entornos difíciles. Miren, este enfoque de liderazgo, este enfoque integral, no está contextualizando en una situación de agrado donde todo va bien, ¿no? Más de lo contrario, hace notar que el líder pone el carisma, el buen humor, apuesta por el cambio, pero en situaciones y en entornos difíciles. También tenemos otra teoría de liderazgo participativo. ¿Qué es lo que pasa dentro de esta teoría? También está centrado en la creencia de que todo individuo, todo integrante del grupo, de la organización, puede contribuir de manera valiosa en el logro colectivo. Este liderazgo participativo tiene como columna vertebral al trabajo colaborativo, donde cada integrante aporta con una actitud cambiante de trabajar en redes, por ejemplo, en comunidades profesionales de aprendizaje. Esta teoría exige que todos nos involucremos a través de este liderazgo, pero valorando y centrando en el rol que ejerce cada integrante. También
Hay una teoría moderna y actual que nos habla del liderazgo emocional. El liderazgo emocional aquí tiene que ver demasiado con la teoría de Daniel Goleman. Daniel Goleman nos habla de dos tipos de inteligencia, la intrapersonal. Este tipo de inteligencia intrapersonal se refiere al nivel y al grado de autoconocimiento, de autovaloración, de automotivación, y resume Daniel Goleman que si uno se ama, si uno se acepta, va a poder estar en condiciones de poder trabajar la segunda opción, que es el de manejo de relaciones interpersonales. Entonces, en la segunda parte, cuando hablamos de liderazgo emocional, volvemos a decir, resaltamos la teoría de Daniel Goleman. Y en las relaciones interpersonales también nos invita a reflexionar y decir qué tipo de relación estoy estableciendo con mis pares en el trabajo colaborativo. Bien, es otra pregunta para meditar. Avanzamos, por favor. Hablamos también del líder democrático. Es un modelo idóneo hablar de liderazgo democrático porque dentro de ello vamos a fomentar el debate, la discusión dentro del grupo de personas. ¿Para qué? Para tomar decisiones, tener en cuenta las opiniones de los seguidores. Decimos seguidores porque una de las características del liderazgo pedagógico es el poder de arrastre popular. Entonces, ¿a partir de qué? De los criterios establecidos, de las normas de evaluación, eh, que, que suelen resultar explícitas. Por ejemplo, para tomar una decisión, el líder democrático evidencia las siguientes características. Siempre va a fomentar la participación activa del grupo, va a fomentar y agradecer ese liderazgo, la opinión de cada integrante, y va a evitar marginar a los demás colegas. El objetivo de ese liderazgo democrático es el bienestar grupal, va a ejercer la escucha activa, también va a tener en cuenta todas las opiniones. A él le gusta delegar las tareas, va a confiar en la capacidad de su grupo, va a ofrecer ayuda y orientación. Avanzamos, por favor. Bien, tenemos también aquí algunas ventajas y desventajas del liderazgo democrático. Sabemos que es uno de los modelos idóneos, pero también algunas ventajas es que va a generar, provocar iniciativas y va a tener mayor disposición, va a estimular al sentimiento de pertenencia de un grupo. Entre los integrantes no van a competir, sino va a apoyar para llegar a un objetivo común. Entre ellos se van a preocupar por el desarrollo de su equipo, más que por el contrario, por el resultado. Pero también va a tener desventajas, y una gran desventaja es que, por ejemplo, consensuar ideas, consensuar acuerdos va a demandar de la mayor cantidad de inversión de tiempos, y este proceso se va a tornar en algo lento. Otra desventaja, por ejemplo, este liderazgo democrático va a generar espacios arriesgados donde el líder va a tener que emplear mucho desgaste emocional. ¿Para qué? Para poder motivar, para poder sensibilizar a su grupo humano, estimular las habilidades, por ejemplo, sociales, las habilidades blandas, como la empatía, eh, la flexibilidad, por ejemplo, la adaptabilidad, que es una característica valiosa que se tiene que evidenciar en el liderazgo. También va a tener que tomar mucho tiempo porque va a delegar tareas, va a confiar en el rol de cada integrante y sobre todo va a ser a ver, de mayor esfuerzo que al culminar este proceso todos los integrantes del equipo salgan contentos. Avanzamos, por favor. Bien.
Vamos consensuando entonces ahora otro tipo de liderazgo, que es el liderazgo autocrático. Entonces, el liderazgo autocrático, como dice auto y cracia es gobierno, es un modelo que tenemos que erradicar de las instituciones educativas porque aquí el centro de la gestión es el director o el cuerpo directivo. Él va a decidir por su propia cuenta sin consultar y sin justificarse de repente ante los seguidores o los integrantes de su grupo. Esta clase de líder va a apelar a la comunicación unidireccional. No hay diálogo con el subordinado. Entonces, cuando hablamos de liderazgo autocrático, vamos a manejar varios tipos de características de liderazgo. Por ejemplo, ¿cómo es un líder autocrático? El líder se va a tornar exigente, va a ser restrictivo, va a ser dominante, va a emplear excesiva firmeza en su carácter, va a generar desconfianza en los integrantes de su grupo, es excesivamente ecuador. El líder va a ser el dueño de la información, por ejemplo, en la delegación de las tareas. El líder autocrático muy pocas veces va a asumir un rol frente al trabajo en equipo. Siempre va a condicionar el trabajo a través de la administración de premios y de castigos. Su rol es condicionante. Va a tener un control sobre todo y sobre todos los integrantes de su equipo. Avanzamos, por favor. Entonces, aquí hay una gran frase resaltada en mayúscula. La tarea de un líder es llevar a su gente, a los integrantes de su grupo, donde está hasta donde no haya llegado jamás. Con esto, ¿qué queremos decir? Que el rol de liderazgo es inspirador, es transformador. Entonces, recordemos que un buen líder apuesta por el crecimiento personal y profesional de sus elementos, de sus agentes y actores educativos. Avanzamos, por favor. Bien, ¿qué observamos en este icono? Observamos las imágenes de cómo cada elemento de nuestra gestión educativa, sea padres de familia, estudiantes, maestros, auxiliares, personal administrativo, si observamos cada quien tiene un rostro diverso. Por favor, silenciamos. Muy amable, gracias. Eh, Vemos observando acá cada rostro de cada integrante y en efecto, eso es lo que pasa en el sistema educativo. Cada quien en sus propios esquemas mentales va vivenciando de repente un concepto. Avanzamos, por favor.
Bien, agradezco la paciencia. Y aquí también tenemos una gran frase que nos invita a la reflexión y nos dice que un equipo es un número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo, un planeamiento común y sobre todo con responsabilidades mutuas compartidas. Como vemos en esta figura, cada ser es autónomo, independiente, pero cuando hacemos el gran rol de líderes, tenemos que respetar esa individualidad, pero también tenemos que reconocer cada quien y empoderarnos de esa visión común, de esa tarea compartida para lograr nuestras metas institucionales. Avanzamos, por favor. Bien, tenemos nueva imagen donde nos invita a nosotros poder reflexionar y observar cuál es nuestro rol frente al trabajo en equipo. Los buenos equipos, los equipos potentes, los equipos exitosos, siempre van a acabar siendo grandes, grandes como equipo, cuando cada integrante confía, por ejemplo, el rol que está haciendo, pero de manera conjunta, no de manera aislada. Entonces, este equipo potente va a aprender a valorar ese rol suficiente para poder renunciar y exige renunciar a ese término donde nos dice, yo lo hice. Nosotros líderes democráticos tenemos que aprender a empoderarnos y decir, nosotros lo hicimos. Miren y observen la imagen donde cada quien está llevando una pieza de rompecabezas, pero todos al final están formando una, una figura que es el objetivo o la meta común. Avanzamos, por favor. Avanzamos, por favor. Bien, gracias. Y aquí podemos evidenciar las características que llevan al éxito. Cuando me voy al éxito, soy una institución exitosa, cuando se puede evidenciar el trabajo en equipo, cuando este equipo trabaja con un objetivo común, cuando se comparten responsabilidades, también cuando las actividades son coordinadas, cuando se evidencia el desarrollo de las capacidades, de saber integrarse y de saber de repente trabajar complementándose uno al otro. ¿Avanzamos? Bien, en esta figura, ¿qué vemos? Hay un reloj que nos está situando en un tiempo y los buenos líderes democráticos, los líderes nutritivos, como nos recita Chavienato, Bolívar, siempre aprendemos a trabajar de forma efectiva, como un equipo potente donde se requiere inversión de tiempo, dado que no todos tenemos la predisposición de repente, ni esas características de evidenciar nuestras habilidades, nuestras capacidades necesarias para el desempeño de nuestra labor. Avanzamos, por favor. Bien, algunas recomendaciones para ejercer el buen trabajo en equipo. Por ejemplo, nosotros tenemos que ser capaces de establecer relaciones perdurables. ¿Qué quiere decir? Que duren en el tiempo. Tenemos que ser integrantes, personas leales con nuestro líder y con los demás integrantes también. Debemos en determinados momentos ser legalistas, aplicar la norma, tener esa autoridad técnica legal y ser constructivos.
Eh, Sobre todo, un buen líder tiene que ser optimista, tener bastante iniciativa, tener esa capacidad de irse perfeccionando cada vez más, eh, ver por la mejora continua, en especial por esa mejora, primero vuelvo a decir, como persona y luego como profesionales. Avanzamos, por favor. Bien, el líder autócrata o autocrático o el autoritario. También nos dice Bolívar que es una persona que siempre va a asumir toda la responsabilidad, pero frente a una toma de decisiones, una toma de acciones, él va siempre a controlar y muy pocas veces va a asumir. Si se equivoca en algo, muy pocas veces va a decir me equivoqué, sino va a cargar la culpa, la responsabilidad y va a centrarse, ahí sí, ahí va a cargar toda la responsabilidad en los integrantes de su grupo, más no va a asumir él de manera personal y decir, yo descuidé tales labores o no supe delegar funciones, ¿no? Entonces, contar eh, con un líder autocrático es una manera equivocada de liderar y el reto nuestro es erradicar este tipo de trabajo en las instituciones educativas. Avanzamos, por favor. Bien, avanzamos, por favor. Bien, también Bolívar nos habla de liderazgo participativo. ¿Qué nos pide a nosotros cuando estamos frente a una institución educativa? Utilizar esa palabra, este término de consulta. El líder participativo siempre es democrático, consensúa, practica su liderazgo y para tomar una decisión siempre dice todos tenemos derecho a opinar, pero también él dice, ¿no? Yo soy el líder y por debajo mío están los subalternos, entonces no puedo decidir solo, tengo que consultar a los profesores, administrativos, a los auxiliares, padres de familia. El líder participativo casi nunca asume decisiones de manera unilateral, más de lo contrario, él valora, analiza las opiniones de los demás integrantes para tomar las decisiones. Avanzamos, por favor. Avanzamos. Bien. Entonces, hay líderes liberales también. En este sentido, a ver, vamos recordando todos los tipos de liderazgo. Tenemos al líder tóxico, al líder nutritivo, al líder democrático, al líder participativo, pero también tenemos al líder que es el liberal. Este es un estilo de liderazgo que siempre va a permitir delegar a los subalternos. Cuando hablamos de subalternos, estamos hablando del personal, ¿cierto? Y también está considerado los padres de familia. Esta autoridad, de repente, de liderazgo, va siempre a decir a sus profesores y va a decir, aquí hay un trabajo que hacer. No me importa cómo lo hagan, pero todo va a salir bien. El líder liberal no se carga de responsabilidad. El líder, como su nombre es, más libre en sus decisiones. Este líder siempre va a esperar a los subalternos que asuman sus responsabilidades por su propia motivación, por su propia guía y control. Avanzamos, por favor. Avanzamos. Bien, queridos colegas, agradezco la paciencia de cada uno de ustedes y les expreso las disculpas. La verdad, me encuentro en viaje, tuve inconvenientes para llegar, pero estoy haciendo el mayor de mis esfuerzos de llegar a ustedes. Y bueno, continuemos con las mismas ganas, el mismo entusiasmo y nos vemos al próximo viernes. Un abrazo muy grande y muy fuerte para cada uno de ustedes. Estoy en la hermosa ciudad de Oxapampa, también por motivos laborales y bueno, muchas gracias por los aplausos.
la plataforma está que nos brinda los aplausos. Disculpen, un tanto desordenada, pero con las mismas ganas de siempre, llegando al corazón de ustedes, augurándoles mucha transformación. Gracias, gracias por los aplausos. De verdad, mi cariño para todos ustedes, colegas de todo el Perú. Muchísimas gracias. De verdad me llena de mucha alegría. También los aplausos para ustedes, los confetis de felicidad. Muchísimas gracias, me llenan el corazón, las ganas de seguir frente a ustedes. Mañana nos vemos, 8 de la mañana, con el módulo de psicomotricidad, con el módulo de gestión escolar, 9 de la mañana hasta 10, y un abrazo muy grande. Hasta el día viernes. Muchísimas gracias por todos los corazones, los aplausos. De verdad, estoy muy feliz. Gracias.